Señores, estoy feliz. Esto es una nueva mañana y estoy emocionada de saber tanta gente conectada con nosotros. Seguimiento a la tragedia del YECC. El día de ayer estuvimos allá. Esos son los videos que estuvieron viendo en el corte. Pero ahora es momento, después de tratar toda la problemática y nuestra conexión directa con el embajador nuestro en el Vaticano, Víctor Suárez, vamos a hablar un chin de política y vamos a ver este estudio de investigación sobre opinión pública a nivel nacional que presenta Momentum. Nelson Valdés nos presenta a nuestro invitado ya en el segundo estreno de esta encuesta Momentum. Hola, ¿qué tal, mi gente? Estamos con Jorge Sadre de la consultora Momentum, así, venezolano, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo aquí en Dominicana? Desde mediados del 2019. Bueno, tú hiciste una encuesta acá que estamos viendo con varias preguntas. Sabemos que la encuesta es como una foto del momento. Queremos saber en qué fecha se realizó esta encuesta y cuál era el objetivo. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por esta invitación. Primera vez que estoy contigo, Colombia, y para mí es un honor tener a Freddy acompañándonos aquí con nosotros. Gracias, gracias. El estudio de levantamiento se llevó a cabo el 31 de mayo y 1 de junio, es decir, el fin de semana pasado. El objetivo, además de varias variables, sería conocer la intención de voto o la simpatía a nivel presidencial de los diferentes partidos políticos y uno que otro tema de inmigración que lo vamos a ver a continuación. Así es, sobre Momentum rápidamente, ya he estado aquí anteriormente tú una vez, pero para que la gente sepa, Momentum viene en esta etapa crucial de República Dominicana. Este es un país que es pelota y política. ¿Cuál es el aporte que viene a hacer Momentum? ¿Qué traen ustedes de novedoso para ofrecer a la población en términos de ese sondeo electoral que ustedes hacen? Bueno, novedoso sería ese servicio personalizado que hacemos a los clientes y de una que otra manera variables importantísimas bajo una óptica politológica. A diferencia de algunos que otros encuestadores de otras firmas, nosotros estamos conformados por politólogos y eso nos da una visión extra de conocer más o menos la situación política que vive el país. Bueno, hay tres elementos que son fundamentales para que una encuesta sea científica, de cierto, porque si se sigue la metodología correcta, hay prueba de 70 años de eficiencia de las encuestas. Entonces, me llama la atención en la de Momentum que hay algunos aspectos de la ficha técnica que podrían. Tú tienes que tener seguro que la muestra sea estratificada y al azar para que pueda darte resultados. Cuando ustedes eliminan el grupo A y B de la muestra y empiezan en el C más y D, estás yéndote al sector menos agraciado de la sociedad, estás yéndote a la pobreza extrema, pero tú estás dejando la burguesía y la pequeña burguesía sin tocar, la clase media se queda sin tocar. ¿No te da un sesgo esto si la ficha técnica está con esa cojera? No necesariamente, porque la metodología que hacemos es hogar por hogar. A diferencia de estos estratos niveles socioeconómicos altos y medio altos, es difícil acceder a ellos sin una metodología que sea cara a cara. A diferencia de otras metodologías que son por teléfono o digitales, por sondeo, incrementa un poquito el tema del sesgo. A diferencia de hacerlos hogar por hogar, presencialidad y con una especie de monitoreo al momento de los coordinadores, incrementa el nivel de confianza y la veracidad de la respuesta de los encuestados. ¿Qué tan amplio fue el equipo utilizado para tomar esta muestra? Alrededor de 45 equipos nos desplegamos tanto el sábado y el domingo a nivel nacional y cada uno tenía su coordinador que fue como monitoreado al momento. Jorge, diría la diputada Juliana O'Neill, ¿vamos al mambo? Adelante. Directamente, Freddy Aguasviva, las preguntas a propósito de cuál ha sido el presidente que mejor ha luchado contra la inmigración ilegal haitiana en estos últimos 25 años. Estaríamos hablando, producción, del slide número 8 para que iniciemos con esto. Dice que un 60.6% es Abinader, el presidente que más ha luchado por la inmigración en los últimos 25 años. Luego está Leonel Fernández con un 10.6%, Danilo Medina con un 6.5%, Hipólito Mejía con un 2.8%. Ahí estamos viendo las imágenes. No sé si la gente respondió así por que Luis Abinader es el presidente que está en el momento. Sí. Sí, claro. O si ciertamente se percibe, ahí está el trabajo de la encuesta. Para determinar
y afirmar de que no necesariamente es así, para aquellos encuestados que tienen 36 años y más, dijeron que Luis Abinader contaba con un 62%, mientras Leonel con un 9.61%. Eso quiere decir que no cambia muchísimo el tema de la edad de aquellas personas que tienen mayores de 36 años y no están influenciadas con la que ha hecho el actual gobierno. ¿Cuál ha sido el presidente que más ha luchado contra la corrupción en los últimos 25 años? Ahí nueva vez Luis Abinader saca un 47.90, Leonel Fernández un 10.82 y Danilo Medina un 7.62, Hipólito Mejía un 3.61. Me llama la atención que prácticamente van en la línea de sucesión, ¿verdad? Sí, sí. O sea, la gente va desde el primero, excepto Leonel, que está entre Luis y Danilo, ¿verdad? Como en la línea, no sé si es la memoria o si ciertamente la percepción. El momentum, como se llama en la encuesta, te indica que la gente está pendiente a lo que se está haciendo en estos momentos. El Ministerio Público Independiente, son los apresamientos de madrugada, metiendo gente presa. El asparataje. Pero qué extraño que de los casos de corrupción por los cuales se puede decir que el presidente Abinader ha luchado, son en contra de los casos que se manifestaron más bien en la gestión de Danilo. Sin embargo, Danilo tiene un 7.62%, frente a Hipólito, que tiene un 3.61%, y no son los casos de Hipólito de lo que se están hablando. Eso me llama la atención. Claro, pero hay algo muy importante, hay que leer que un cuarto de los encuestados dice ninguno, es decir, también una especie de rechazo de determinar cuál de esto. Sí. De igual manera, como en la variable anterior, aquellos encuestados que tienen 36 años y más, que no necesariamente están influenciados de los de que están de 18, un 47% también dijo Luis Abinader, mientras que un 10.81 no varía, dijo Leonel Fernández. Mira, me llama la atención esta pregunta de Momentum a propósito de que el conspirador Freddy Aguasvivas sigue diciendo que Luis Abinader podría ser candidato. ¿Por qué Momentum dice esta pregunta? ¿Apoyaría un tercer periodo de Luis Abinader como presidente? Antes de ver los números, ¿por qué Momentum hace esa pregunta? Porque la Constitución dice que no. Y no solamente la Constitución, sino el mismo presidente lo ha dicho y lo ha enfatizado. ¿Y por qué te hace la pregunta entonces? Muy buena pregunta, por lo siguiente, porque a pesar de que la gran mayoría dice que no apoyará un tercer periodo del presidente Abinader, si lo limitamos a aquellas personas que se identifican con el partido de gobierno, el PRM, o sea, simpatizantes del oficialismo, incrementa un 63%, bien, que sí apoyaría un tercer mandato. ¿Cómo? Punto. 63%. De igual manera, doña Florinda le decía a don Ramón masoquista y yo sádica. De igual manera se revierte el resultado si les preguntamos a aquellas personas que nos confesaron que en el 2024 votaron por Luis Abinader e incrementa un 53% que sí apoyaría un tercer periodo presidencial. ¿Por qué te surge hacer la pregunta, Freddy? Sí, porque como que no va constitucionalmente. Ahora, yo soy de los que tienen la teoría de que existe una posibilidad de que Luis Abinader se lance como candidato presidencial. ¿Basado en qué? ¿Serio? Aquí hay un 38.4% de la población que le está diciendo al presidente que estaría de acuerdo con una tercera reelección. Con lo mismo que perdió Gonzalo. Con lo mismo que perdió Gonzalo. Entonces, yo digo lo siguiente. Mandar 13, 14 gente a una contienda interna del PRM, se podría dar un caso en el cual la gente no esté de acuerdo con los resultados de la convención. Se da un tranque, se da un problema serio, una crisis política, y el buen padre, el buen solventador de los problemas internos del partido, Luis se presenta como el magnánime, ¿verdad? Que viene a salvar al partido. Hemos visto eso en otra ocasión. Lo hemos visto, pero con una frecuencia inusitada. Entonces, yo te digo, ¿por qué el 38.4% de la población en general? Porque en su partido es el 63% que está de acuerdo con apoyar a Luis Abinader. Entonces, hay ese problema. Yo te sigo muchísimo en los videos y en las entrevistas, y me acuerdo que una vez tú dijiste eso, afirmaste de que había posibilidades de que un tercer Colombia me gobierno. saca todas esas verdades. Entonces ella es la culpable. O sea que yo fui que... Creaste esta pregunta. Exacto. Bueno, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante a propósito de que la vicepresidenta Raquel Peña
tiene un proyecto presidencial que ya tiene jefe de campaña Adolfo Pérez, pero, mi hermano pero Margarita hermano. Cedeño no ha dicho que no va. ¿Cuál ha sido la mejor vicepresidenta del país en los últimos 25 años? Te dejo los números a ti, Jorge, y el por qué hacer esta pregunta, si es porque hay proyectos con las vices. De la misma manera que hicimos la tasa de simpatía con los vicepresidentes de los últimos 25 años, nos atrevimos a hacer lo mismo con las vicepresidentas, en virtud de esa intención que expuso la vicepresidenta actual de también participar en la contienda electoral. Lo más interesante de esto es que, igualmente, como hicimos con los presidentes en el último siglo, para aquellas personas que tienen mayores de 36 años, Margarita baja a un 39%, mientras que Raquel Peña se mantiene con un 28%. Hay que destacar y enfatizar y subrayar Colombia, ese agrado que tiene la población con las mujeres en su calidad de vicepresidenta. En este momento la gente valora mucho la acción de Margarita Cedeño, porque el 43% está señalándola como la mejor vicepresidenta. Efectivamente, hay que recordar que ella manejó lo que es hoy en día Supérate, 8 años como vicepresidenta, también fue como primera dama. En el 2019 hicimos un estudio que ella contaba con la mayor tasa de simpatía por encima de Luis Abinader en ese entonces. Bueno, y hay que decir que esos números son totalmente lógicos, porque además su figura tuvo 8 años de primera dama y 8 años de vicepresidenta. Aunque Raquel Peña ha sido súper efectiva, creo que quizás el tema de lo dilatado en la posición es lo que hace que la percepción se mantenga con Margarita. Pienso yo, tenemos que ir rápido porque nos quedan 10 minutos o menos. ¿Votaría por una mujer a la presidencia? El 78.3% dice que sí. Atención, Carolina Mejía, según Momentum. Atención, Raquel Peña y demás. Atención, Gloria Reyes. Atención, Gloria Reyes, que yo la lancé a la presidencia. Gloria Reyes y no, pero que ella dijo también que no, como que no estábamos preparados. Sí, pero yo la lancé a ella pero misma. Colombia la lanzó como candidata presidencial. El 78.3 votaría. Señores, esta pregunta me llama mucho la atención. Atención para mi amigo Santiago Matías, que hace mucho que no me habla. ¿Votaría por Alofoque para la presidencia? ¿Por qué incluir a Alofoque en una pregunta puntual? Porque es importante para Momentum. Dice que votarían por él un 21.8%. Y un 72.9% no votaría por Alofoque. Es un número alto de Colombia, por cierto. 22% para Alofoque es un número alto, de cuidado, porque estamos hablando 3 años. De un fenómeno. Un fenómeno, porque no ha lanzado candidatura, no se conoce militancia política, y entonces parece un outsider de estos viables que podría darle un susto. Lógicamente, esas cifras se reacotejan con las campañas y el diseño de las estrategias de marketing de cada Pero es muy candidato. alto, 21.8 para 1.200 personas es si tú alto. te buscas cuántos precandidatos presidenciales de los partidos grandes se acercan a esa cifra, ninguno. ¿Eso es un escándalo, Jorge? ¿Te acuerdas cuando entrevistaste a tu consultor que te dijo que ni llegaba al 5% de los focos? Ni al uno. Soy seguidor tuyo también. Hay que recordarle que aquellos jóvenes de 18 a 35 años que más o menos se caracterizan y se familiarizan mucho con Alofoque, no votarían por él el 62%. Mientras que aquellos que no votarían por él. Okay. Mientras que aquellos que no se identifican con ningún partido político, es decir, los independientes ni el partidista, un 75% no votaría por él. Entonces esa tesis de que son los jóvenes y los apartidistas votarían por Alofoque se evidencia que no necesariamente es así. ¿Y de dónde sale ese 21%? ¿Qué porcentaje de la población es esa que dice que sí votaría por él, un 21.8%? Una quinta parte de los encuestados. Pero te la debo te lo determinaría cuál tendería a ser el 30%. De nuevo, señores, es alto. Bueno, entonces vamos a esta slide. Simpatía general a nivel presidencial para el 28 y compartimos en pantalla. Dice que David Collado tiene un 23.5, Omar Fernández un 22.14, Leonel Fernández 14.3, Carolina Mejía 7.21, Margarita Cedeño 6.1, Raquel Peña 5.51, Abel Martínez 5.41, Guido Gómez Mazara 2.30, Miguel Vargas 1%, Wellington Arnaud 0.80, Tony Peñaguaba 0.60, Yayo San 0.40, Juan Ariel Jiménez 0.10, otro 1%, ninguno 6.11%,
y no sabe 4.31. Sin embargo, en esta base de 1.200 encuestados, Alofoque no aparece. ¿Por qué no aparece ahí en esa lista? Era muy difícil colocar a todos los presidenciales y colocamos la opción otro. Okay. Si hacemos la sumatoria de todos los candidatos del PRM, suma un 39.88%. Si hacemos lo mismo con lo de la oposición, llega a un 48.70%. ¡Ay! Hay que recordar, con la que hicimos en febrero, ¿te acuerdas? El equipo que presentamos acá, Sí. David Collado bajó un 4%, mientras que Omar Fernández hizo lo mismo con un 2%. ¿Bajó también? Bajó también. Bajó. Leonel bajó un 2%, Carolina bajó 2%. Sin embargo, Margarita sube 4% y Raquel Peña sube 3%. Hay que decirle a nuestros televidentes que cuando hicimos la de febrero, en ese entonces Raquel no dijo sus intenciones. Después que hicimos el de febrero, ella menciona y sube 3 puntos en la general. O sea, que, perdóname, las vices están haciendo un lío. Son las dos vices las que han cambiado los números. Sí, y cambiado también los si tú haces la sumatoria entre oposición y oficialismo, me da un empate técnico. Un empate técnico. Si hicieran alianza los candidatos internos, estoy hablando del PRM, y dijeran, ¿sabes qué? Vamos todos a apoyar al que gane las primarias internas. No, llega un 39% y la oposición, incluyendo PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, llega a un 48.70%. Señores, estos dos Ganaría la headlines- oposición. Sí, solo si van unidos y las elecciones hubiesen sido Sí, la pero semana, el fin de hay semana. hay un elemento que a mí me llama la atención y es reincidente en varias mediciones. O sea, ¿por qué gente como Wellington, no como Yayo, San Lobatón, inclusive el mismo Guido, Tan ¿por qué lejos. aparecen con una puntuación tan baja cuando uno conoce las estructuras políticas que tienen? Por ejemplo, Yayo tiene una estructura Y ha poderosa. crecido pero- mucho. Está creciendo, pero Wellington tiene una estructura poderosísima que tiene un crecimiento permanente. O sea, lo que Aceitada. uno puede ver en el ambiente político, entonces las encuestas no se reflejan en esta medición aquí, porque lo que se ve es que David y Carolina, pero Es lo que nos respondieron los encuestados, Freddy, tú conoces ese mundo. Segundo, para que la gente simpatice por una persona, tiene que conocerlo. Ese nivel de conocimiento con esos candidatos que está mencionando Freddy ha sido cuesta arriba. Bueno, rapidito que nos quedan 2 minutos casi. Aquí es que está el sabor en estas dos Pregunta. slides. Dice, sin embargo, si Omar Fernández no es candidato, ¿por quién votarías para que fuera el próximo presidente del país? Ay, Esa es una encuesta sí, sin sí. Omar. ¿Por qué tú haces esta pregunta sin Omar? Y ahí vemos los resultados, que Leonel Fernández tendría un 27.27, David Collado un 21.36, Abel Martínez 11.82, Carolina Mejía 9.09, Raquel Peña 8.18, Margarita Cedeño 6.36. aclarar que esa es la votación de Omar repartida en el resto de los candidatos. O sea, Efectivamente. si Omar Ahí- no fuera candidato, el 23% que iba a votar por él, ¿por quién votaría? Efectivamente. Entonces, la mitad se iría con Leonel y la otra mitad se repartiría en el resto de candidatos. Es decir, como no se sabe cuál de los dos Fernández sería el candidato presidencial, ese 22.14 que dijeron Omar en el anterior, ¿por cuál votarías? El PRM, de ese 22% de Omar, el PRM se lleva un 40%. Es decir, 2/5 partes. Viéndolo al revés, Omar tiene dentro de sus simpatizantes un 47% del PRM. Efectivamente. Oh, wow. Jorge, Pero- igual lo veo alto a Leonel, ¿eh? exacto, aquí le ganaría Leonel a David Collado Exacto. en este No en el escenario. sentido, sino que una gran mayoría de los votos de su hijo irían a su padre. Ahora bien, lo que sí llama la atención es que hay un porcentaje importante, una quinta parte de los votos de Omar que irían a David Collado. Ay, sin embargo, si Leonel no es el candidato, ¿por quién simpatizas para que fuera el próximo presidente? Y ahí entonces un 43.38 para Omar Fernández, un 11.51 Arrasa. David Collado, un 9.35 para Abel Martínez, Carolina Cedeño, Margarita Cedeño 9.35, Raquel Vice 5 puntos, Carolina Mejía 4.32, ninguno un 10 puntos, ninguno alto que tiene esto. Pero lo Explícame. de Omar es súper sólido. Todos. Pero- 43.88. Quiero subrayar, son aquellas personas que en este entonces dijeron Leonel en la pasada general, pero si Leonel no es el candidato, eso quiere decir que el PRM suma una quinta parte de los votos de Omar, mientras que la oposición Pero suma Omar, 2/3 partes. pero Omar tendría el 50% de los votos de Leonel. Casi el 50%. Eso le da un empate técnico con David Collado. Correcto. Si sumamos todo, el PRM tendría un 42%, mientras que la oposición en general un 57%. O sea Subiría. que Omar aglutina más votos de su padre
que el padre del que el padre Omar. del hijo, porque se dividían con gente del PRM. Y es sensato eso, por ahí andan Sí, las cosas. Gracias, suena Freddy, muy gracias. lógico. ¿Con cuál simpatizas para que sea el candidato del PRM como presidente? Ahí David Collado tiene un 40.08, Raquel Peña 14.70. O sea, Raquel Peña, señores, pero eso es un escándalo. Segundo lugar Se con le 15%. fue a Carolina Mejía. Señores, reiteramos que estamos viendo los resultados de la encuesta Momentum, segunda edición, aquí en Una Nueva Mañana. Ay, pero yo estoy mala, ¿Cuánto bajó David en esta Muy buena medición? pregunta. Y yo te sigo mucho en tu programa que hiciste con Alcántara y se predijo uno de tus escenarios. David bajó 7 puntos con respecto a febrero. Está bajando, lo estoy Raquel diciendo. sube 9 puntos, desbancando a Carolina en segundo lugar. Ok. Y la hija del expresidente bajó 1,5 puntos. Pero yo estoy mala con esos resultados. Bueno, según Momentum, David Collado un 40, Raquel Peña 14.73 en el segundo lugar, después Carolina, después Guido con 5.91, Tony Peña Guava por encima de Wellington y de Yayo, muy fuerte esto, 1.70, y luego Wellington con 1.50 y Yayo con 1.10. Ninguno 16.93. ¿A quién se le irían esos ninguno? No tiene que responderme. Tenemos que despedirnos ya. En el caso del PLD, Margarita, señores, sorpresa, Momentum. Según Momentum, Margarita está en primer lugar para ser la candidata del PLD en el 28 con un 37.68. Ay, pero Francisco Javier está en el piso con 2.71 en Momentum. Margarita subió 20 puntos con respecto a lo que hicimos en febrero. Abel subió 5, pero bajaron de los ninguno 17 puntos. Disculpe, no se lo pregunta Jorge breve. ¿Por qué sacaste a Ramfis y a Roque de la encuesta? Bueno, yo no saqué a ninguno, de hecho estaban enumerados en la general. Ok. Y Roque no lo coloqué porque no ha expuesto oficialmente sus intenciones y está la opción de otros. Yo no cercenero la respuesta de los encuestados. Sería bueno que lo incluyeras, ¿no? Es que lo Porque son incluyo. candidatos de la oposición. Efectivamente, pero yo los coloco en la opción, tanto los de números como la opción otro. Estoy pidiendo 2 minutos a producción, aunque sea en YouTube, porque seguramente ya no fuimos en Teleantillas, porque nos quedan los últimos slides. Te lo dejo a ti para que los resumas. Todo lo que queda, vamos a ver. Ahí tenemos por quién simpatizas en la Fuerza del Pueblo. Omar Fernández por encima de su padre con un 55.1. El doble de su padre. Y Leonel Fernández un 26.05. Jorge, termina tú ya los slides. Bueno, seguimos con la siguiente imagen. Habla entre un encuentro entre David Collado contra Omar. Para mí, técnicamente es un empate técnico, una diferencia de 2 puntos. Omar subió 3 puntos con respecto a Omar, mientras que el hijo de Leonel bajó 1. O sea que en ese escenario, David Collado tiene un 46.7 y Omar un 44.3. Pero David en este caso subió 3 con respecto a febrero. Y Omar bajó. Bajó 1 punto porcentual. Ok. Próximo slide. La siguiente slide, cuando se enfrenta a Leonel con dos candidatos del PRM, David Collado supera al expresidente por un 22%. Bien, y subió 3 puntos con respecto a febrero, mientras que el expresidente Leonel bajó 5. En este escenario, tanto David como Carolina le ganan a Leonel Fernández. Efectivamente, Carolina subió 7 puntos porcentuales con respecto a febrero. En la próxima, Cuando se encuentran Leonel con Raquel Peña, la vicepresidenta lo supera por 5 puntos. también la vice le gana a Leonel. Vamos a ver. También la vice le gana a Leonel. Efectivamente, a la siguiente imagen, cuando enfrentamos la vice contra David Collado y Carolina, David casi triplica a la actual vicepresidenta, mientras que la alcaldesa supera a la vicepresidenta. Mientras que en los PRM, cuando estábamos viendo los PRM solamente, Raquel superaba a Carolina. Pero en la general, Carolina sí superaba a Raquel. Y en el último slide, que estamos viendo ahí, todos los encuestados, simpatía presidencial para el 28 entre David y Carolina. David Collado bajó 1 punto, ubicándolo en 54 con respecto a febrero, pero buena noticia para el equipo de Carolina, subió 9 puntos porcentuales. Bueno, y este es el final de la encuesta Momentum. Tenemos que despedir el programa. Freddy, si quieres hacer tu consideración final de lo que arroja, lo que suben, lo que bajan, lo que ganan, lo que pierden. Lo que está claro es que Omar en Momentum duplica a su padre. Bueno, son hallazgos importantes porque en esta coyuntura política, como estamos tempranísimo en un proceso, hay candidatos que tienen que entender la necesidad de organizar su ejército territorial de tal manera que puedan contar con una base de sustento de sus simpatías electorales. Simpatía no es voto, no es posible
que usted cree que porque tenga un 15% de simpatía va a sacar un 5%, 15% de votos. Entonces, estamos muy temprano. Estos escenarios hay que verla con más calma, con más tranquilidad, pero yo pienso que hay unos escenarios muy claramente definidos. En el PRM hay 5 candidatos que tienen todas las de ganar. Tú tienes a David, Carolina, tú tienes a la vicepresidenta, tienes a Yayo, tienes a Wellington y tienes a Guido Gómez Mazara. Entonces, está Tony Peña. ¿Y de Alofoque qué opinas? Bueno, yo pienso que Alofoque podría convertirse en un elemento de negociación, una bisagra que puede servir porque se va a mover entre el 3 y el 5% de intención de votos, y eso es un porcentaje importantísimo para un proceso reñido. Señores, serían Omar y David. Cuando se habla de un 1, eso es una cosa enorme. Aquí hay partidos que tienen toda la vida en el sistema que no han llegado a un 1. No han llegado nunca a un 1. Jorge, si quiere decir algo al final. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, así despedimos una nueva mañana. Momentum en su segunda edición aquí. ¿Cuándo vuelve a presentarse Momentum? Vamos a ver si lo hacemos el próximo trimestre. Esperemos que Freddy esté aquí con nosotros acompañándonos. Con Dios mediante, así será. Señores, hasta mañana.